Hola, vamos a presentar el trabajo de mentoría de Grupo 13, búsqueda de insights para el diagnóstico y entendimiento del rendimiento académico. La mentora a cargo es Luz Pizarro y el equipo de trabajo está constituido por Leandro Argüello, Alejandro Garay, quien les habla, y Alfonsina Speiner. Vamos a realizar una introducción, un abordaje metodológico que lo va a explicar Leandro y resultados preliminares y próximos desafíos que lo va a explicar Alfonsina. Respecto a la introducción, vamos a responder a las preguntas: ¿qué información releva el dataset y cuál es su objetivo y finalidad? Respecto al marco de la Evaluación Nacional Aprender, podemos decir que en el año 2019 se realizó un análisis de la educación secundaria en Argentina desde diversas fuentes de información, con el objetivo de valorar en qué medida el Estado argentino está garantizando el derecho a la educación de los jóvenes. Parte de esa fuente de información es Aprender. Aprender en general es una evaluación hecha en Argentina por docentes y especialistas de las 24 provincias. Es una evaluación con historia, ya que es una política de Estado que se aplica en el país desde 1993, y es información confidencial, ya que la evaluación se responde de forma anónima y los informes de acceso público no permiten identificar a las escuelas ni a los estudiantes. El objetivo de Aprender es producir evidencia de carácter diagnóstico para tomar decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación. Aprender releva el grado de dominio de los estudiantes en contenidos específicos, capacidades cognitivas durante su trayecto escolar, factores sociodemográficos y condiciones en que se enseña y se aprende. Específicamente, el dataset que utilizamos es el de Aprender 2019. El 3 de septiembre de ese año se realizó un censo en todas las escuelas del país, en las áreas de lengua y matemática, a los niveles quinto y sexto año del nivel secundario. Al día siguiente se realizó una muestra de 300 escuelas en las áreas de educación ciudadana y ciencias naturales. El dataset que vamos a utilizar para el trabajo es el del censo. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Determinar si existe relación entre diferentes características o variables y el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados de este proyecto pueden constituir una guía para acciones que incentiven el mejor rendimiento y la mejora de la calidad educativa, o bien para efectuar un diagnóstico de esa calidad educativa. ¿Qué temas abordan las variables del dataset? El dataset contiene 263 variables con las siguientes temáticas: datos personales, con preguntas como las que aparecen en pantalla, entre otras; preguntas sobre la historia escolar del alumno; preguntas sobre temas de convivencia en la escuela; preguntas sobre la experiencia del alumno en la escuela; preguntas vinculadas a la educación sexual integral; preguntas sobre el uso de la tecnología de la información y comunicación en la escuela y fuera de ella; datos de la escuela; infraestructura y equipamiento del establecimiento educativo; variables construidas a partir de otras variables en el dataset; variables objetivos como nivel de desempeño en lengua y matemática o puntaje en lengua y matemática, entre otras. Las variables que nos parecieron más interesantes para analizar primero fueron índice socioeconómico del alumno, sector de gestión, repitencia dicotómica, índice de infraestructura de la escuela, puntaje, trabajo remunerado fuera del hogar y sexo. Respecto del abordaje metodológico aplicado al dataset de estudio, comenzaremos describiendo su estructura original tal como es compartida por la evaluación Aprender 2019. En el mismo podemos observar que se hizo un tratamiento previo de los datos, pues tanto los nombres de las variables como sus valores están codificados y estos últimos mayormente por números enteros. Para poder entender mejor los datos y de qué tipo son, contamos con un diccionario de las variables del dataset y sus valores que puso a disposición el Ministerio de Educación de la Nación. Al inspeccionar los valores reales de los datos, observamos que las variables son categóricas en su gran mayoría. Inicialmente nos pareció útil realizar una decodificación de los valores del dataset, es decir, reemplazar los datos codificados por sus valores reales. Supusimos que de esta forma encararíamos mejor el trabajo al disponer fácilmente de los datos verdaderos y las operaciones serían más entendibles. Sin embargo, la decodificación de los datos nos presentó una dificultad técnica, ya que el archivo del dataset pasó de tener un tamaño inicial de 200 MB aproximadamente con los datos codificados a tener casi 1 GB al decodificar los datos. Por esta razón decidimos finalmente seguir operando con el dataset de menor tamaño para agilizar así nuestro trabajo.
En la etapa de selección de las variables importantes, nos planteamos realizar una agrupación de variables según distintos tópicos, por ejemplo el aspecto cognitivo de los estudiantes, su nivel socioeconómico, entre otros. Pero tras un previo análisis nos pareció un camino complejo y por ello convenimos en comenzar analizando variables más simples, a nuestro entender, para conocer los datos y su relación con el desempeño de los estudiantes. Luego utilizamos algunas herramientas para analizar los datos, tal como la estadística descriptiva o el conteo de los valores únicos de cada variable, lo cual nos permitió ver los mismos con más detalle y nos ayudó a estudiar los valores atípicos. Y en relación a esto, el paso siguiente fue la curación de datos, que se trató fundamentalmente del tratamiento de los outliers de las variables de interés. El proceso que se aplicó fue el siguiente: estudiar los valores atípicos de una variable en particular, calcular la frecuencia relativa de los mismos, eliminarlos y luego repetir el mismo proceso con la variable siguiente. En general, decidimos eliminar los outliers debido al bajo porcentaje que representan respecto del total de los valores de la variable. Por ejemplo, el valor -9 de la variable trabajo fuera hogar remunerado representa un 3% de su total de datos. En otros casos, se eliminaron por la falta de referencias y conocimientos, como el valor -1 de las variables isocial e infraestructura. Es interesante notar que algunos outliers son respuestas particulares de la evaluación a aprender a los alumnos. Por ejemplo, el valor -9 indica que la pregunta del censo no fue respondida, mientras que el valor -6 señala que el alumno remarcó más de una opción de entre las posibles. El proceso de curación de datos implicó filtrar el 27,67% del total de registros, a partir del cual continuamos con el análisis de las variables de interés. Finalmente vamos a mostrarles los resultados preliminares y los que creemos que son nuestros próximos desafíos. Las variables ya fueron mencionadas, las seleccionadas para los análisis, y son sexo, el índice socioeconómico pondera lengua y pondera matemática, el sector, si trabaja el alumno fuera del hogar o no, la infraestructura de la escuela y la repitencia. Por una cuestión de tiempo solamente le vamos a mostrar a modo de ejemplo los resultados de los análisis que hicimos con el índice socioeconómico pondera lengua y pondera matemática, que tiene como categorías un índice socioeconómico bajo, medio o alto, y que se calcula en base a la tenencia y la cantidad de distintos recursos en el hogar, principalmente electrónicos y de conectividad. En este gráfico, donde les mostramos estos resultados, se pueden ver tablas de contingencia en donde se ve la frecuencia y podemos encontrar como resultado que la mayor parte de los alumnos en lengua obtuvieron un nivel de desempeño satisfactorio, mientras en matemática este fue por debajo del básico. Asimismo, la mayor parte de los alumnos fueron categorizados como un nivel medio del índice socioeconómico el calculado. En estos gráficos lo que puede verse es el gráfico de la izquierda es respecto a lengua y el gráfico de la derecha es respecto a matemática. Si solamente analizamos los extremos, vemos que en el índice socioeconómico bajo, solo el 4,34% de los alumnos tuvo un nivel de desempeño avanzado en lengua, mientras este nivel avanzado en un ICE o índice socioeconómico alto fue del 32,49%. Esta diferencia persiste en matemáticas, en donde en un nivel o índice socioeconómico bajo, solo el 0,3% de los alumnos tuvo un nivel de desempeño avanzado en matemáticas, mientras este porcentaje fue del 7,95% cuando los alumnos pertenecían a un índice socioeconómico alto. Cabe destacar que en todas las variables analizadas, los test de chi cuadrado resultaron significativos. Ahora bien, ¿cuál es nuestra conclusión de hasta hoy de lo trabajado en la mentoría? Primero, que dada la complejidad de la base de datos y que la mayoría de las variables son categóricas, la limpieza de datos y el análisis exploratorio claramente demandó y demandará mucho más tiempo y esfuerzo de lo esperado. ¿Qué nos planteamos como próximos desafíos? Por una parte, retomar la posibilidad de incorporar y analizar nuevas variables que puedan explicar nuevas posibles causas del rendimiento que no hemos contemplado hasta ahora, como conflictos en la escuela, dificultades de aprendizaje, la provincia, etc.
También profundizar el nivel estadístico con el fin de evaluar posibles modelos adecuados y eficientes para predecir el rendimiento académico, ya sea comenzando con regresión logística y árboles de decisión, como así también con la importancia o no, la posibilidad de incorporar modelos más complejos de aprendizaje supervisado o no supervisado. Finalmente también nos planteamos como desafío mejorar la visualización de los resultados incorporando nuevas herramientas y gráficos. Desde ya les agradecemos a todos por su atención.